Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Ancestral Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial que ya estuvo con nosotras en un episodio anterior. Es Olaya. Muchísimas gracias, Olaya, por estar aquí. Encantadas de volver a tenerte. Muchas Gracias gracias, a Olaya, por estar vosotras, aquí. gracias a vosotras, Claudia, Marga, que sabéis que me encanta echar un ratillo charlando de estos temas que a las tres nos apasionan. Sí, Vaya. Bueno, es además un tenemos que placer. agradecértelo mucho esta vez, Olaya, porque bueno, sabemos que ya eres madre y que bueno, sales del trabajo, sacas tu tiempo para estar aquí con nosotras y eso te lo agradecemos muchísimo. Pero es lo que digo, es un gusto. Es cierto que cuando uno es madre tiene menos tiempo para la divulgación y las redes sociales, pero bueno, siempre se puede sacar un ratillo y más para eso, para echar un rato hablando de estos temas. Bueno, pues genial, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece súper interesante, que llevábamos un tiempo ya queriendo hablar y bueno, como tú te explicas también y lo haces todo tan fácil, queríamos que nos explicaras tú. Y si te parece, pues empezamos un poco por la pregunta así general, ¿qué es la cándida? ¿Qué es este bicho? Bueno, pues la cándida es una levadura, o sea, quizá para los que tenemos un poco más de noción de biología o nos acordamos del instituto, ¿no? Podemos diferenciar o nos acordamos. No son microorganismos, aunque son muy simples o muy pequeños, no son bacterias. Son más parecidas, sus células son unicelulares, ¿no? Pero son más parecidas a nuestras células humanas. Y no tiene nada que ver con las bacterias, pensemos que son prácticamente como 5 veces más grandes y Ujú. tienen cromosomas, ¿no? O sea, nada, no, son simples, son unicelulares, pero son células mucho más complejas que las de las bacterias o las de las arqueas. Y, por supuesto, por ejemplo, no se van a ver afectados por antibióticos, ¿no? Entonces, si tú tienes un problema con cándida, no recurras a los antibióticos que usarías para atacar una bacteria. Lógico, además vemos muchas veces sobrecrecimientos de cándidas tras tomas de antibióticos porque, claro, hemos destrozado microbiota que tenía controlada cándida y ha aprovechado la cándida para proliferar. Pero bueno. Sí. Y Olaya, es la cándida, digamos que forma parte de nuestra microbiota también, ¿no? Como en general otro tipo de microorganismos como bacterias y esto, ¿no? Efectivamente, o sea, nuestra microbiota es un ecosistema donde hay bacterias, hay arqueas, hay protozoos, hay virus y también hay levaduras, hay hongos. Y cándida es un habitante habitual. Efectivamente, como es un ecosistema, cada uno de estos grupos de microorganismos tienen una función y tienen un papel. Y cada uno tiene que estar en una proporción más o menos concreta. Al final, bueno, es cierto, vosotros estaréis conmigo, estaréis de acuerdo que no hay una única conformación de la microbiota. Tú ves un test de disbiosis y dices, bueno, pues si esta persona está mala y no veo nada alterado, o al revés, o está sanísimo y parece que hay algunas especies que están alteradas. O sea, nos da una idea general, pero es cierto que, bueno, pues estos microorganismos tienen que estar en equilibrio, tienen que estar más o menos ordenados. Y que, por ejemplo, la parte bacteriana de nuestra microbiota, que es la más estudiada, es cierto que sabemos mucho de las bacterias de nuestra microbiota, debe de estar en equilibrio para que no se salga de madre, por decirlo un poco mal, esa parte fúngica y esa cándida que si está en unas cantidades controladas, se comporta como un microorganismo comensal. Diríamos que puede ser pues, un microorganismo amigo, ¿no? Esto es un poco como lo que hablábamos, Olaya, cuando hablábamos del Helicobacter pylori, ¿no? Que al final no se trata de buenos bichos o malos bichos, sino que al final todo en su justo equilibrio cumple su función. Y yo creo que todavía, como bien decías, no hay una microbiota ideal, porque todavía yo creo que nos falta mucho, ¿no? Aunque hemos avanzado muchísimo, nos falta por saber qué función cumple, ¿no? Porque hay veces lo que dices tú, hay personas totalmente sanas que ves a lo mejor un test de microbiota que dices, madre mía, y personas que, pues, que tienen mucha sintomatología y no sabes ni por dónde pillarlos. Sí. Entonces, yo creo que cuando hablamos de cándida, quizás ahora ya sí que se ha hablado mucho, pero se relacionaba mucho con la microbiota vaginal, ¿no? Pero al final también tenemos cándida en otros sitios, ¿no? ¿Dónde más hay? ¿Encontramos en todo el cuerpo o...? O sea, prácticamente sí, es un habitante que lo encontramos en todos lados. Y, por ejemplo, puede haber cándida en la piel
y causar problemas en la piel, puede haber cándida en la boca, por supuesto, en el trato gastrointestinal, que quizá las candidias, o sea, los problemas de cándida o de sobrecrecimiento de cándida a nivel de trato gastrointestinal es un tema un poco menos conocido e incluso yo diría que hay algún profesional que quizá duda de que esto pueda Ocurra. ocurrir, pero efectivamente, y luego por supuesto la cándida a nivel genital causa muchos problemas y por eso quizá es más conocida, pero sí es un habitante habitual de todas estas microbiotas, ¿no? Y Olaya, cuando la cándida se comporta como comensal, que comentabas, dices que en realidad ejerce beneficios sobre nuestra salud, ¿no? Pero ¿cuáles? ¿Con qué se le relaciona, por ejemplo? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Por ejemplo, igual que pasa con el Helicobacter pylori, o sea, hay estudios que lo que nos evidencian es que cándida entrena, por decirlo de algún modo, al sistema inmunitario, porque que haya cierta cantidad de microorganismos que no son tan amigables, estimulan, entrenan a ese sistema inmunitario. Al final de ahí viene un poco esa hipótesis de los viejos amigos, ¿no? Si estamos en contacto con microorganismos en su justa cantidad, que quizá no son tan amables, que tienen esas estructuras, pues a lo mejor estoy pensando en bacterias gram negativas que tienen esos lipopolisacáridos, o cándida que también tiene ciertas estructuras que estimulan al sistema inmunitario, lo entrenan y luego ese sistema inmunitario sabrá reaccionar bien frente a patógenos y no reaccionará de forma exacerbada frente a un alérgeno, o sea, a un trozo de alimento que realmente no deberíamos, ¿no?, de mostrar alergia o frente a estructuras propias, ¿no? Entonces, como otros microorganismos quizá no tan amigables, en su justa medida entrenan y modulan esa respuesta del sistema inmunitario para que sea la correcta. Ujú. Genial. A mí me gustaría saber también, Olaya, preguntarte si hay diferentes tipos de cándida o... Claro, sí hay diferentes, primero hay diferentes especies de cándida. Muchas veces hablamos de cándida en general y yo creo que nos referimos sobre todo a cándida albicans, porque muchas de las infecciones candidiasis están causadas por cándida albicans, pero hay otras especies que también pueden causar candidiasis y problemas. Estoy pensando, por ejemplo, en cándida algarabata, pero bueno, en general digamos que es mucho más frecuente, por ejemplo, las infecciones, una vulvovaginosis por cándida suele ser cándida albicans, la verdad. Lo comentaba por el tema de que quizás hay especies sean más amigables, que quizás otras que se relacionen más con infecciones más, yo qué sé cómo decirlo, como más agresivas, o no, o es un poco lo de las proporciones. Sí, seguramente, porque por eso Candida albicans casi siempre está en el foco, ¿no? Y de hecho, más que, o sea, no todas las, no siempre Candida albicans va a ser un problema, muchas veces es en la proporción en la que está y la morfología, porque esta levadura también es polimórfica, o sea, adquiere diferentes formas, ¿no? Y esto, bueno, puede causar problemas, ¿no? Imagínate, normalmente la encontramos Ay, de forma unicelular, como formando una única célula. Realmente en esta conformación, bueno, está en el tracto gastrointestinal, en la boca, en el tracto genitourinario, pero tampoco causa tantos problemas. Pero puede adquirir una conformación de hifas, donde este microorganismo pasa de ser unicelular a multicelular, empieza a estirar hifas, ¿no? Imaginémonos cómo son estos hongos ya macroscópicos, ¿no? Que tienen Como una red. esas raíces, y en esta conformación de hifas, bueno, realmente es cuando Cándida es un factor de virulencia, ¿no? Y es cuando Cándida empieza a causar verdaderos problemas, ¿no? sí, porque muchas veces, bueno, es lo que tú dices, puede haber cándida, pero no estar dando problemas, ¿no? Cuando está como ella solita por ahí, ¿no? Pero ya si empieza a hacer amigas, ¿no? Y a quedar y a tejer telarañas, pues ahí es cuando hay más problemas y nos encontramos muchas veces en consulta, pues cándidas recurrentes, crónicas, por culpa de haber ya creado estas hifas que comentas. Sí, y además cuando adquieren esta conformación, realmente se vuelven mucho más resistentes
a los tratamientos antifúngicos y bueno, ya hay verdaderas resistencias. Quizá se habla más de las resistencias de las bacterias, estas bacterias súper resistentes a antibióticos, pero también hay algunas especies de cándidas, algunas cepas de cándida que son muy resistentes a diferentes antifúngicos y esto también causa un problema. Al final no sabemos cómo atacar, ¿no? Claro, luego volvemos al tema, pero ahora que ya ha salido un poco este tema, ¿no? A mí me parece súper interesante que muchas veces nos llegan a consulta personas, ¿no? Que ya han hecho dietas, que han hecho tratamientos, que han hecho de todo, ¿no? Que ya no sabes bien qué más puedes hacer. Claro, ¿esto por qué puede venir dado o cómo lo... No sé, ¿qué consejos nos podrías dar? ¿Cómo hemos llegado un poquito hasta aquí? Es un poquito, como comentabas, ¿no? Que se forman ya estas agrupaciones que ya es difícil, se puede revertir. Mira, por ejemplo, depende un poco, ¿no? En qué situación estemos, pero en la boca pasa una circunstancia. Sabéis que la cándida a nivel oral incluso puede tener una acción cariogénica. Puede favorecer las caries y forma biofilms mixtos, por ejemplo, con Streptococcus mutans, que es una bacteria también que es, bueno, se asocia mucho con la caries. Bueno, pues cogen cándida y Streptococcus mutans, por decirlo de algún modo, como si se aliasen, forman estos biofilms mixtos y dificultan enormemente la penetración de agentes antimicrobianos, ya sean antibióticos o cualquier otro sustancia que se emplea, ¿no? para intentar eliminarlos. Vale, eso ocurre en la boca y está bastante descrito. Y en otras partes de nuestro cuerpo también esa conformación de hifas dificulta muchísimo la acción de estas, pues que pueden ser antifúngicos o otros compuestos antimicrobianos. La dieta, como tú apuntas, es un factor muy importante. Y yo también apuntaría, no sé cómo lo veis vosotras, a reequilibrar la microbiota, porque muchas veces nos olvidamos de, vale, bien, también en las cistitis o en las infecciones así un poco más recurrentes, nos obsesionamos en eliminar al malo, ¿no? Entre comillas, lo eliminamos, Ya. vale, pero si yo ya he hecho una terapia antibiótica, ¿cómo vuelvo a tener cistitis? Y repites la terapia antibiótica y repites nos olvidamos un poco de reequilibrar el ecosistema, que creo que en este caso también es fundamental, sobre todo cuando hay mucha recurrencia, esas cándidas recurrentes que parecen imposibles de erradicar, vale, estrategia de eliminación con las sustancias antimicrobianas que toquen cada caso, que el profesional elija. Esa alimentación es muy importante porque cándida, realmente sí hay estudios que lo ven claramente, que por ejemplo los azúcares refinados aumentan mucho su población, entonces bueno, una dieta acorde, ¿no? Hasta parece que se habla, ¿no? De esa dieta anticándida. Esa acción antimicrobiana que elijamos, que puede ser un antifúngico o alguna otra sustancia antimicrobiana. Y yo creo que reequilibrar un poquito ese sistema. Y, Claro, es que, sí, sí. como comentabas, ahora me acuerdo del Helicobacter, ¿no? Que era en plan dar antibióticos que decíamos es como matar al final hormigas a cañonazos. En vez de centrarte en lo que bien dices, ¿no? En cargarte cándida, pues quizás podemos hacer un estudio de cómo hemos llegado al punto de que cándida esté tan o que sea tan recurrente. Y quizás, pues eso, ¿no? Si repoblamos un poquito la microbiota, todo vuelve un poquito al equilibrio, podemos como ayudar a que todo esté mejor, ¿no? Y no, porque claro, es que al final, si no es que es eso, siempre tienes que estar haciendo tratamientos repetidamente contra la cándida, ¿no? Y al final también eso puede ser contraproducente para otras bacterias o Sí, sí. otras poblaciones. Y luego también se asocia bastante las candidiasis recurrentes con un sistema inmunitario deficiente. Por ejemplo, son muy Sí. frecuentes las infecciones, las candidiasis en personas inmunodeprimidas, ya sean pues, personas que estén en tratamiento oncológico, personas con un VIH, ancianos. Entonces, es también muy importante reforzar esa respuesta del sistema inmunitario, porque al final nuestras mucosas tienen sus herramientas para defendernos, ¿no? Esa IgA, que también si tenemos una producción de es un anticuerpo de defensa, ¿no? Es una de esas primeras barreras de defensa que tenemos.
pues si tenemos una deficiencia en la producción de este anticuerpo a nivel de las mucosas, pues somos más vulnerables. Entonces, ese sistema inmunitario, si no funciona bien, esos anticuerpos que se producen a nivel de las mucosas que tampoco están produciéndose de forma adecuada, vamos a ser más vulnerables. Entonces, también sería un punto, bueno, pues seguramente ver cómo está esa inmunidad y reforzarla si hiciera falta. Sí, esto es interesante. Siempre que a veces hacemos test de microbiota, en algunos de ellos se puede ver el marcador este de la IgA secretora a nivel de intestinal y entonces se puede ver un poco cómo está, ¿no? Si está flojita, pues ya sabemos que probablemente tengamos problemas de inmunidad en general y a nivel de mucosas en particular. Y claro, esto también es un problema lo que tú decías antes, yo, si por ejemplo tengo el sistema inmune bajito, pues voy a ser tendente a coger más infecciones de cualquier índole, ¿no? Por ejemplo, una infección bacteriana. Y entonces me van a dar el antibiótico de turno. Entonces, por esto, si ese antibiótico de turno me hace gestionar la bacteria, o sea, elimino esa bacteria, pero a la vez hago que mi ecosistema microbiano sea más disbiótico, lo que estoy generando es que pueda tener un sobrecrecimiento de cándida y al final, como mi sistema inmune está mal, pues todavía más sobrecrecimiento y estoy generando un círculo vicioso de infecciones una tras otra, ¿no? Sí, sí. Y bueno, con los antibióticos está requete estudiado, es súper descrito, ¿no? Bueno, pues ese mayor riesgo que hay a sufrir candidiasis posantibiótico. Pero hay otros fármacos, por ejemplo, es muy frecuente también con el consumo de tipo corticoides o, por ejemplo, en pacientes también diabéticos. Ajá, De hecho, claro, por ejemplo, claro, es que algunos fármacos antidiabéticos, por ejemplo, hacen que la orina vaya muy cargada en azúcar. Bueno, pues esas personas, sean hombres o mujeres, claro. alguna vez algún endocrino me lo dijo, mira que hay hombres con candidiasis, hombres con diabetes tipo 1, o bueno, sí, creo que concretamente era tipo 1, que tenían una candidiasis, porque al final, bueno, pues tienen ese exceso de azúcar que es el caldo de cultivo para esta levadura. Claro. Sí, y por una parte siempre estamos pensando en la dieta anticándida, dieta reducida en azúcares, sobre todo refinados, pero sí que es verdad que por otra parte también nos comentan, oye, pero tener cuidado de reducirlo 100% porque al final la cándida va a estar ahí y se va a comer lo que encuentre y probablemente sea parte de nuestra mucosa y que dañe nuestro epitelio intestinal, nuestro epitelio vaginal, porque de algo se tiene que alimentar, ¿no? Sí, de hecho, leí también en una ocasión que es que las mujeres, la verdad es que lo tenemos un poco difícil, ¿eh? Con la variación hormonal, ¿no? O con los ciclos hormonales, eh, hay cambios hormonales, ¿vale? También hay Sí. cambios en los lactobacilos, va a haber una oscilación de lactobacilos. Entonces, también hay en un punto que somos un poquito más vulnerables. Y en el embarazo también hay un aumento de estrógenos, de progesterona, y también aumenta, porque deberían de aumentar los lactobacilos, el glucógeno a nivel vaginal. Bueno, pues que la cándida no se favorece de ese glucógeno, estamos fastidiados. Ah, Entonces, efectivamente, sí. Efectivamente, o sea, que tiene muchas estrategias. Por eso cuando se está en sobrecrecimiento, se hace difícil y vosotras que hacéis sí. práctica clínica, o sea, me lo podéis decir mejor, o sea, a veces se hace muy difícil Tratar. controlarlo. Sí, esos cambios en Lactobacillus solaya quizás estén relacionados también porque se ve claramente que a lo largo del ciclo menstrual el pH vaginal va cambiando, ¿no? Sobre todo cuando el pH es más alto en premenstrual o cuando la regla. En menopausia también nos cambia el pH vaginal. En embarazo también cambia el pH vaginal, todo relacionado con tema hormonal, efectivamente. Y ahí es Sí, cuando sí, somos más susceptibles a todo esto, en estos periodos donde sube el pH y quizás esté relacionado con los lactobacillus, ¿no? sí, sí, pero los lactobacilos producen ácido láctico, Sí, acidifican el medio. En este punto de oscilación de su abundancia vamos a tener momentos donde el pH no va a ser tan ácido. Y Cándida se beneficia de esto porque crece mejor a pH 6. El pH vaginal, si estuviera, digamos, óptimo, está en torno a 4,5. Si sube un poquito, oye, pues se lo ponemos Ahí más está. fácil. Sí, sí. Entonces,
somos cíclicas y esto a veces nos Sí. fastidia un poco, sí. Pero bueno, dentro de la ciclicidad sí que es verdad que tenemos que tener esa ciclicidad, pero cuando toca que el pH esté bajo, que esté bajo, no que se mantenga a un nivel más alto. Entonces, por ahí, por ejemplo, pues el volver el revisar esa microbiota vaginal estaría muy bien para saber si tenemos realmente un pH bueno, si tenemos suficientes lactobacilos que generen ese ácido láctico y podamos hacer frente a una cándida que esté ahí acampando. Totalmente, es eso, esas variaciones son naturales, son fisiológicas, todas deberíamos de tenerlas. Quien tiene un problema pues de candidiasis recurrente asociado un poco a esos cambios hormonales y de abundancia de lactobacilos, o sea, realmente tiene un problema con la microbiota, no la tiene en equilibrio, porque esos cambios todos deberíamos poder asumirlos sin tener una infección por cándida albicans. Sí, al final, como hablamos siempre, ¿no? Que todo tiene relación en la salud. La menstruación, ¿no? Que también hablábamos, pues no tiene que doler o tiene que doler o no sé qué. Simplemente si uno está bien de salud, si la base está bien, tú puedes hacer frente a cualquier cambio que te venga o estos ciclos. Claro, como estés un poquito tocado, ya nada más te falta que te vengan las hormonas, no sé qué, no sé cuántos, y entonces pues ya, es el caldo de cultivo para que se salga cualquier cosa, ¿no? Claro. Entonces, me gustaría un poco que, porque a lo mejor hay personas que nos escuchan que no saben bien cuáles son los síntomas o qué sucede cuando alguien tiene cándida, qué podría, pues eso, qué síntomas pueden aparecer. A ver, algo muy típico cuando hay candidiasis, por ejemplo, oral, es esa lengua blanca, ¿no? Levantarse, bueno, y intestinal también, ¿no? Esta persona que se levanta por la mañana y tiene la lengua blanca. Bueno, ahí ya nos podemos intuir que hay algo de cándida. A nivel vaginal, pues ese picor, enrojecimiento, incluso supuración. También también hay caldos de cultivo, o sea, un poquito la humedad también llama a cándida, ¿no? Esa dermatitis del pañal que es mucho enrojecimiento y como manchas un poquito blancas, puede ser por una candidiasis. Tanto en bebés, en ancianos es habitual, en los pliegues, en personas, por ejemplo, con obesidad, en los pliegues de la piel puede, por esa mayor humedad, etcétera, también puede crecer cándida. Lo mismo, con suele producirse un enrojecimiento y alguna zona un poquito más blanquita. Y a nivel intestinal ya es más fastidiado. Ahí sí que echad una mano, porque efectivamente muchas veces yo creo que la sintomatología es muy parecida al SIBO. Sí. Pero ahí es donde entro, que hay mucho profesional que dice cándida intestinal, que va, la cándida vaginal, la candidiasis en la uña, porque es verdad, también en los pies puede haber esta micosis, en los pies pues, típico de uñas, de manos, de pies, pero la cándida intestinal, o sea, yo creo que realmente hay que darle un poquito más de importancia, De importancia, sí, sí. porque puede estar detrás de, bueno, muchas personas que tienen síntomas gastrointestinales, que tienen incluso niebla mental, porque en muchos casos cuando esta cándida está a modo de IFAS, cuando es una disbiosis muy importante por este exceso de cándida. Los síntomas van más allá de esos síntomas gastrointestinales que digo que son muy parecidos, la verdad, al SIBO. Sí, yo creo que sí. Y además es que yo creo que no hay una única cosa. Cuando se pone la cándida, seguro que hay más microorganismos que están en desequilibrio y al final pues es una orquesta disbiótica de todos, por decirlo de alguna manera. Y claro, hay un hándicap con la cándida que, claro, no sabes exactamente dónde está porque, bueno, aunque sospeches que está a nivel intestinal, en los test de microbiota normalmente cuesta verla. Por eso que comentas de la formación de IFAS, que quizá pues estén tan aferradas ahí a donde estén puestas, que cuesta que con las heces también ver algo, ¿no? Claro, y pensad que un test de disbiosis mide el ADN y entonces lo que te está midiendo es, vale, hay presencia o hay más ADN, vale, pero esa cándida, ¿qué morfología tiene? Porque realmente Claro, eso sí nos esa es interesa. otra. Claro, no nos interesa solo saber qué hay o no hay, vale, hay mucha, bueno, eso ya nos da un dato, ¿no? Vale, pero hay mucha y está formando IFAS, porque eso sí sería, sí que nos interesa saberlo, ¿no? Entonces Claro. no es solo la presencia, ausencia o
saber que hay más ADN, porque es lo que medimos según test de disbiosis, obviamente, medimos la cantidad de ADN. También nos interesaría saber exactamente, como dices tú, Marga, cómo está. Sí, yo no sé si, bueno, claro, cuando hacemos, por ejemplo, un test de cándida en orina, que medimos los metabolitos, ¿no? La arabinosa y el arabinitol, que es los metabolitos que genera la cándida por su propia actividad, ahí a lo mejor nos puede dar un poco más de como de información sobre si está más activa o menos activa Bueno, o nos... claro, sí nos habla un poco más del metabolismo, efectivamente. Sí, Luego hay también una toxina que se llama, esto es un trabalenguas, candidalicina, que la sí, produce cuando está en esta, digamos, en esta conformación de hifas. Entonces, ajá, tanto estos metabolitos, porque sí nos hablan de ese metabolismo, es decir, bueno, está activa esta cándida, no es trozos de ADN que a lo mejor ni siquiera está viva, entendámonos, sí. y también estos factores de virulencia que lo que nos dicen es, vale, esta cándida está activa y además está produciendo factores de virulencia. Pero por eso es Ujú. un tema complejo y por eso también los test de disbiosis a veces hay que cogerlos con pinzas, igual que cuando hay Claro. parásitos. Hay parásitos, porque hay una parasitosis o porque los estamos eliminando, ¿no? Al final, bueno, pues detectamos ADN. Muchas veces es una herramienta muy útil, pero a veces no nos permite diferenciar estas cosillas, ¿no? Claro, por sí solo no nos dice muchas cosas, tenemos que ver a la persona en su conjunto y valorarlo, ¿no? Porque eso, a veces hay síntomas de candidiasis que podemos decir, bueno, puede haber intestinal, bueno, si te sale la cándida en orina, los metabolitos elevados, pues dices, ostras, pues puede que sí que esté la cándida intestinal. Si no tiene cándida bucal, ni en la piel, ni en la vagina, que ahí es más perceptible, ¿no? Los síntomas, o sea, de que puede ser una cándida. Pues por Sí, ahí sí. podría ir un poco la combinación a lo mejor de las dos cosas y con lo que presente la persona, ¿no? Sí, yo diría que sí, eso, y al final eso, como hacen muchos profesionales, basarse no solo en eso, sino también en la sintomatología, ¿no? Que al final os dan muchas pistas por dónde tirar. Sí, Bueno, como empezábamos al principio, un poco al final no tiene ningún sentido una persona que no tenga ningún síntoma tratarlo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, que quizás ha puesto muy de moda el hecho de hacerse según qué test, una persona que no tiene ninguna sintomatología, pues hoy a lo mejor le sale, por lo que decíamos, pues un ejemplo puede ser que salga, que haya Cándida. cándida elevada, hostia, pero yo no tengo ningún síntoma, entonces no tiene ningún sentido el tratar, ¿no? Igual que, pues eso, si eres terapeuta y ves que hay alguna sintomatología y eso, pues lo puedes confundir con si hubo cualquier cosa, llevas tiempo tratando, ves que no, pues puedes ir profundizando más por ahí, pero al final el paciente siempre es el que manda, la sintomatología siempre es el Claro. que, la que te va a guiar. Entonces, hemos hablado un poco de hombres y mujeres, pero no sé si, porque, claro, obviamente los hombres no tienen estos cambios, ¿no? Hormonales. ¿Afecta más a mujeres, a hombres? ¿Hay diferencias? A ver, a nivel genital afecta más a mujeres. Pero lo cierto es que también hay hombres que pueden tener candidiasis, sobre todo pues eso, en genitales externos, y también se asocia las cándidas a problemas de fertilidad masculina. ujú, Claro, al final muchos problemas de fertilidad masculina bueno, son idiopáticos, la fertilidad es un tema complejísimo y no me quiero meter ahí, pero a veces, por ejemplo, una infección bacteriana, hay patógenos, uropatógenos, que pueden coagregarse con los espermatozoides y afectar a su motilidad. Hablo de ureaplasma, de coli, muchas bacterias proteolíticas, pero cándida también. También se asocia a estas infecciones de cándida que en hombres puede que no den, no infecciones, ojo, presencia elevada de cándida, que en una mujer seguramente fuera una infección y daría la cara, y en un hombre cuesta más que de la cara. Vale, pues asocia este exceso de cándida con algunos problemas en morfología, motilidad de estos espermatozoides. Entonces, bueno, no es descartable. Yo a muchos profesionales que consultan pues, terapia probiótica conmigo, que le doy, que no le doy, siempre digo, cuando hay infecciones de trato genital, etcétera, siempre tratar a la pareja sexual, porque a veces hay una persona que da la cara y hay otra persona que no da la cara, ¿no? Pero compartimos microbiota,
sobre el 80 y pico % de microbiota con nuestras parejas sexuales, con lo cual, bueno, pues no siempre da la cara en los dos, ¿no? Así que sería un punto que yo sí Claro. tendría en cuenta, ¿eh? Me parece interesante tener en cuenta Cándida también en el caso de los hombres. Hombre, es que creo que esto que comentas es un puntazo, porque también a veces vienen mujeres con cándidas recurrentes que no se tiene en cuenta la parte de la pareja y, ostras, a lo mejor ahí está la clave. O sea que El hay que pensar. reservorio, sí, 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 sí. O sea, pero ¿qué pasa con cualquier infección? Helicobacter Sí, pylori. sí, Pues cuántas, pues en el seno de una familia muchas personas tienen Helicobacter pylori en exceso, pero solo hay uno, ¿no?, que tiene esa sintomatología y que no da controlado su población. Pues a lo mejor tendríamos que ver si el resto estamos ahí contribuyendo, ¿no? Pues en esto igual, en Cándida también. Con parásitos parece que lo tenemos más claro, ¿no? O sea, me refiero, sí. ¿Verdad? cuando hay parásitos ya se sabe, pues bueno, pues nos lo tenemos que tomar todos, hay que hervir la sábana, no sé qué, no sé cuánto, esto lo tenemos súper claro, pero hay como otros bichos que como que se nos Sí. olvida. El perro, la tortuga, o sea, Exacto, claro, todos todos, ¿no? están. Cuando hay La parásitos, tortuga todos, también. todos los miembros de la familia. Ay, pobre tortuga ahí con antifúngicos. No, pero digo, con parásitos sí es como, los Ah, vale, animales, Sí, vale, vale. total. todos. Para el No, no, parásito, vale, ¿verdad? bueno, con Cándida, no lo sé, ostra, pues esto no lo tengo yo revisado, esa No sé, yo me fui a bibliografía, la pero cándida por el tema que estamos tratando, pero estabais hablando de parásitos, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Olaya, ¿y en las vías urinarias podría aparecer Candida albicans o...? A ver, no es habitual, no suele ser el agente causal de una cistitis. ¿Qué pasa? Que pues a veces, sobre todo son infecciones que se cogen en ambiente hospitalario cuando se usan catéter y así, pues sí puede ocurrir, ¿no?, que haya una infección por cándida. Realmente cualquier operación o aparato en la boca, ¿no? Una persona que usa prótesis dentales o ortodoncias, pues tiene un riesgo mayor, digamos, a tener una infección por cándida. Y en este caso, pues eso, usar esas sondas cuando estás en pues, personas que están hospitalizadas, además que seguramente su sistema inmunitario se vea un poquito tocado, pues sí que son mucho más vulnerables a tener una infección, una candiduria, ¿no?, una infección de orina que sea causada por esta cándida. Pero no sería lo habitual de una infección de orina. Vale, vale, perfecto. Sí, ya nos hablaste también de la piel, ¿no? De las uñas, de la dermatitis del pañal, de, bueno, la faringe también. En realidad todas las mucosas. Es que me pareció curioso lo que comentaste al principio, que sí quedamos por hecho que la cándida puede aparecer en la boca, en los genitales y tal, pero en el intestino no. Pero sí, entonces, ¿qué pasa con este sistema común de mucosas? Está todo interconectado, ¿no? O Claro, sea, sí, sí, no sí. sé por qué no se le tiene tanto en cuenta a nivel intestinal. No, Sí, no sé. y yo a nivel oral me parece fundamental, ya digo, es que hay muchos, pues eso, en caries puede ser muy interesante, pues eso, personas que tienen esos aparatos o creo que sería interesante, ¿no?, en estas personas. Y luego está que esto, cuando hablamos de alimentación, no lo comentamos, Sí. que hay no solo alimentos que favorecen el crecimiento de cándida, también hay otros que se ha visto que la contrarrestan, como es el aceite de coco. Por eso me Ajá, vino a la sí. mente ahora el oil pulling, ¿no? Que por esa combinación de grasas saturadas que tiene el aceite de coco, pues muchas de ellas se ha visto que tienen un efecto inhibitorio, con lo cual también podría ser interesante, ¿no? Hay algunos alimentos que también nos pueden, entre comillas, ayudar. Sí, es verdad, muy interesante. A nivel bucal, ¿no? Hacerlo de la limpieza. Mm. Que, para hacer un resumen del tema de cómo detectar cándida, que lo habéis ido diciendo vosotras dos, el tema de se puede hacer el test en heces, Ujú. también el test de orina, detectar la toxina esta que decías tú. ¿Hay alguna otra forma? A ver, cuando hay formas de laboratorio, pero que yo estas no sé si son tan de uso habitual, pero cuando tú detectas cándidas y quieres saber si es Candida albicans, se hace un test que es un test filamentoso, porque Candida albicans genera estos filamentos y bueno, adquiere una forma que antes de formar esas cifras parece como si fuera un espejo de mano, ¿no? Entonces se ponen esas plaquitas de laboratorio y se observa cómo evoluciona esa cándida para ver si, bueno, pues si es albicans.
que ya digo, esto serán casos donde ya debe de ser como muy recurrente y pasan a, bueno, vamos a identificar perfectamente a este bicho que tenemos delante para poder hacerle frente de un modo mucho más específico. Esa sería otra forma. Y Otra luego forma. con antifungigramas también. Igual que hay antibiogramas con los antibióticos, antifungigramas, para saber exactamente esa cándida a qué es sensible, ¿no? Pues Claro. para no pues eso, matar moscas a cañonazos. También se hacen, ya digo, no sé si es tan de rutina o es cuando ya hay un problema muy recurrente y hay que saber, bueno, hay que Sí, casos más identificarlo, sí, específicos hay que quizás. identificar bien cómo atacar a este microorganismo. Ya. Bueno, a mí desde medicina convencional no me llegó ningún antifungigrama No, ni no. ningún test de los filamentos, no, de esos no. Por eso, sí, es que no me suena. Yo sé que estos son pruebas de laboratorio, pero igual son pruebas que se hacen, bueno, en otros contextos y no tanto en la clínica. Un detalle sobre la cándida, Olaya, que creo que que nos quedó por comentar, porque se sabe, y tú confírmame, que la cándida también, otro de los, entre comillas, beneficios que tiene es quelar metales pesados, algo que hace con los metales pesados. Sí, a ver, hay microorganismos que absorben, digamos, ¿no? Y bioacumulan metales pesados. Y cándida es uno de ellos, pero también hay bacterias, ¿eh? Hay algún plantarum que está, bueno, varias cepas de plantarum que están bastante estudiadas en este sentido. Entonces, claro, a veces pensemos, es que el cuerpo es bastante sabio. ¿Por qué puede sobrecrecer cándida? Pues a lo mejor en algún ¿Mm? caso sobrecrece porque hay exceso de metales. Bueno, esto sobre todo leí un estudio que era no tanto en humanos, sino en bioremediación, ¿no? Que decían, oye, pues se podría usar cándida con este sentido de bioacumular metales pesados. Pero claro, no es algo que esté muy estudiado. Sería muy interesante que hubiera algún estudio en humanos que nos explicase más este mecanismo que parece que lleva a cabo cándida y que nos abriese un poco de luz, que es que a veces los microorganismos sí que crecen entre comillas y no me gusta decir protegernos porque no tiene sentido, ¿no? Sí, pero Pero que cumple una función. A mí claro, por eso muchas veces me da miedo porque es que es tan complejo y me parece que sabemos tan sumamente poco que a veces dices, ¿qué? ¿Cómo me voy a poner a tratar según qué cosas? Es que, joder, no sabes qué está haciendo ahí, no... claro. Por ejemplo, que crecen arqueas, ¿vale? Las arqueas crecen, son súper eficientes, crecen consumiendo solo hidrógeno, ¿vale? Pero no crecerán porque hay exceso de... Claro, no lo De hacen a hidrógeno, sí. conciencia, ¿no? Pero tú tienes elevado un microorganismo o tienes elevada cándida, pero a lo mejor es porque hay algo que hace que crezca y que realmente a ti te está incluso beneficiando porque tendrías más sintomatología si este bicho no No creciese. estuviera, claro. Claro, pero bueno, ya digo, ojalá se estudie un poco más, pero sí se sabe que tiene esta capacidad, ¿no? De acumular metales pesados. Qué interesante. Sí, bueno, poco a poco, que esto de la microbiota es un mundo, un universo, Sí. y poco a poco, poco a poco. Bueno, Laia, no sé si te parece que pasemos al tema de probióticos, que también es tu tema, de especies que puedan afectar y hacer una actividad antagónica a la cándida. A ver, digamos, sí. El antagonista por excelencia de Candida albicans sería otra levadura, el Saccharomyces boulardii. Entonces, siempre están como un poco confrontadas, ¿no? Si está muy elevada Candida albicans, pues debe haber pocos Saccharomyces. Si hay pocos Saccharomyces, está más elevada Candida albicans. Entonces es bueno, Saccharomyces boulardii, digamos que es el antagonista por excelencia. Y luego yo nunca Ujú. me olvidaría de los lactobacilos en general, pero sobre todo esos lactobacilos más de flora de Doderlein, ¿no? Esos que son más habituales en el trato geniturinario porque sabemos que producen, uno, acidifican el medio, producen peróxido de hidrógeno, producen bacteriocinas y van a ser muy específicos también para controlar el crecimiento de cándida. Pero Ujú. bueno, la reina, el rey de los probióticos, de las especies probióticas para contrarrestar la cándida sería Saccharomyces boulardii, casi sin duda. Sí. Levadura contra levadura, Sí, 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 en sí. plena lucha. Sí, bueno. Pues
Bueno, o sea, al final, ¿habría alguna especificación para diferentes infecciones? Imagino que sí, obviamente, pero me refiero, cambiaría quizás un poco más la forma de tomarlo, ¿no? Por ejemplo, si es a nivel oral, pues que sea, por ejemplo, con vuestros productos lo que hacemos, ¿no? Pues que a nivel bucal, pues, Sí, jolín, pues más tengan en la boca un aplicación, ratito. más tópica, sí. Por ejemplo, a nivel bucal, yo además del aceite, porque aprovechando pues usar el aceite de coco, luego sí aplicaría el probiótico con Saccharomyces boulardii tópico. Bueno, seguro. Y luego intentar reequilibrar un poco, pero esa sería la base, ¿no? Porque, bueno, al final el aceite nos va a ayudar y el boulardii nos va a ayudar. A nivel intestinal, yo siempre la primera fase sería con boulardii y luego pues igual reequilibraría. Claro, es que a nivel intestinal eso que decís, ahí ya me parece un poco más, un ecosistema mucho más complejo, ¿no? Puede estar Mm. boulardii elevado, puede estar arqueas, pueden estar clostridios, puede haber otros microorganismos que estén alterados, pero boulardii de inicio casi seguro y luego ver qué es un poco lo que puede ahí estar en menor, algún lactobacilo, alguna bifidobacteria. Y luego a nivel vaginal, sin duda, también Boulardii y lactobacilos, muy específicos de ese tracto geniturinario. Porque es que si no, veo muy difícil, solo con una acción de eliminar esa cándida, ya sea con un antifúngico, con un enterele, con un Boulardii o con un aceite de coco o aceite esencial X, que hay algunos aceites esenciales que también pueden contrarrestar la cándida. Solo con esa acción de eliminar o reducir su población, me parece que se queda cojo. Creo que hay que reequilibrar el ecosistema y ver cómo está ese sistema inmunitario. Ya digo que a veces algo tan sencillo como que se midan los niveles de vitamina D y ver que están por los suelos. Oye, pues ya me da una pista que a lo mejor la Sí, cosilla Falta. está muy en el límite, ¿no? Es un apoyo, quizá. sí. En el fondo es siempre ir un poco más allá y valorar todo en su conjunto, a ver cómo está y a ver por dónde se le puede echar mano, aparte de siempre ir a eliminar, 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 ¿no? Que Exacto, también sí. en este caso, porque, a ver, la cándida, por muy amiga y muchos metales pesados que nos ayude a eliminar, tampoco la queremos mucho por ahí, muy No, no, sobrecrecida. no, no, no. No, y quien lo ha sufrido lo puede decir. O sea, no. No es cuando su población sobrepasa, digamos, esos límites, realmente Hmm. causa problemas que son fastidiados. Sí. Y Olaya, quería aprovechar a preguntarte una cosina, o que los probióticos antes sí que se vendían a discreción, sobre todo cuando queríamos repoblar a nivel vaginal local, de forma local, antes se vendían normal, como el oral, ¿no? Y Sí, ahora, si nosotros queremos repoblar una microbiota vaginal, tenemos que ir siempre desde el nivel oral, porque el probiótico vaginal ahora está, creo, solo para que lo puedan prescribir profesionales sanitarios en medicina, quiero decir, claro. médicos, ¿no? Es que mira, pasaba una cosa aquí con los probióticos, los típicos óvulos. Había un pequeño vacío legal en el sentido de que no se podían clasificar como probióticos, aunque estuviesen bajo el paraguas de los probióticos, porque los probióticos son complementos alimenticios y los complementos alimenticios su única vía de aplicación es la oral. Ajá. Entonces, claro, entonces ahora para poder ser un probiótico complemento alimenticio, su única vía de aplicación es la oral y esos probióticos que eran en formato óvulo, etcétera, pues serán, como le llaman, medical device, no sé cómo se dice esto, ¿sabes? Ni idea, Ya ni idea. no son otra cosa, son Ya, algo más parecido al fármaco porque la claro. vía de aplicación ya no está dentro de los complementos alimenticios. Pero sí, hubo una época que estaban así un poquito en el aire, En el limbo. en el limbo, claro. Si es un complemento alimenticio, tú la única vía por la que puedes en la Administrarlo. cajita administrarlo, Ya, ya, luego ya. ya cada uno que haga lo que quiera. Claro, Es Ah, la bueno, tú lo oral. has dicho, Olaya. Yo no iba a decir nada, pero bueno, luego ya cada uno tiene sus estrategias de aplicación. Efectivamente, pero es eso.
esos probióticos que estaban en óvulos nunca pudieron llamarse complementos alimenticios. Y ahora, efectivamente, bueno, pues la legislación se ha puesto un poquito más dura y dice, no sois complementos alimenticios, sois, bueno, pues dispositivos médicos. Son dispositivos médicos, efectivamente. Sí, Y nada. incluso los hay, que ya adelanto que en Italia esto está, a ver si llega a España. A ver. Hay algún probiótico, bueno, ya os digo, un Lactobacillus crispatus para aplicación externa, pero en genitales. Con la idea de vivo, porque siempre en cosmética, yo cuando veo cosmético con probióticos, Ya, bueno. Prebióticos sí, por supuesto, Sí, claro. tiene alguna sustancia que favorece el crecimiento, pero cuando era probióticos solían estar muertos, inactivados, ¿vale? Bueno, pues ya hay en Italia una crema que tiene Lactobacillus crispatus y está vivo. Y es de aplicación externa con idea de, bueno, pues recuperar esa eubiosis un poco de todo el tracto genitourinario, aunque, bueno, pues la aplicación sea externa porque es cosmético. Vale. Claro, el cosmético Tampoco, es otra no es un historia, complemento, no puede ser un complemento alimenticio. O sea, ya hablamos cosméticos, no sé. Bueno, Podemos este comer la rollo de la crema. legislación, pues sí, hay cada que uno, ir maniobrando. Sí. No, pues bueno, está bien saber que tenemos la opción del oral, pero también todavía seguimos teniendo la opción del vaginal y si alguien que nos pregunte si quiere, ¿vale? Sí. El cómo se hace eso, porque creo que no todo vale, ¿eh? No todo vale, también no se pongan Ay, ahora, no, ¿eh? por favor. Sí, ¿Eh? no, que la gente no haga pruebas. Eso, que no todo vale. Cosas raras, sí. Eso. Y no sé, Claudia, ¿nos queda algo en el tintero para preguntarle a Olaya? Yo creo que, bueno, yo al menos las preguntas así más generales que tenía, que creo que es lo que nos preguntan frecuentemente, creo que lo hemos ido tocando todo. No sé si a ti te queda algo por ahí. Sí. ¿No? Yo creo que también. Solo nos queda por agradecer mucho a Olaya que haya estado con nosotras en este episodio, que le dijimos en el de Helicobacter pylori que teníamos ganas de la cándida y nos tomó la palabra y mira, ahora con lo ocupada que Oye, está. tardamos un poco, que yo creo que aún estaba Bueno, embarazada. Nada, tardamos un sí, poco. estabas embarazada. Sí, tardamos un poco, pero aquí estamos. Nada, el placer es mío, lo repito. Es un placer echar un ratillo charlando con vosotras de estos temas y participar en el podcast, claro que sí. Sí, porque Muchas gracias. Olaya, perdona, que antes de acabar, que ahora mismo no sé si quieres comentarnos en qué andas metida o dónde estás o dónde te pueden encontrar. Bueno, a ver, sigo en Instagram, DRA Olaya Otero, aunque soy un poquito menos activa y también pueden visitar la página web de Real Olaya Otero, donde tengo algún artículo en el blog, uno sobre Cándida muy resumidito y algún otro que quizá pueda ser interesante. Sí, soy menos activa, pero ahí sigo, a los poquitos. El tiempo. Sí. Muy bien. El tiempo ya no da. Bueno, ahora Pues nada, pues hay que disfrutar de la peque. sí. Pues nada, pues muchísimas gracias y nada, como te dijimos, estás súper invitadísima a volver cuando quieras y nos vemos pronto. Nos vemos Muchas pronto. gracias, Olaya. Hasta luego. Chao, un saludo. Chao.